Vamos a estudiar la ley de Ampère. Esta ley viene representada por la siguiente ecuación. Integral de línea a lo largo de una curva cerrada que denominaremos C de el campo magnético producto escalar diferencial de longitud igual a mu sub 0 por la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Esta es entonces la expresión matemática de la ley de Ampère. Hablemos un poquito del primer miembro. Si tenemos una curva cerrada de cualquier tipo, tomamos un diferencial de longitud de esta curva, por ejemplo, este diferencial de longitud. Si el campo magnético en este elemento de longitud es el que dibujamos aquí, podemos descomponer el campo magnético en una componente tangencial a la curva, es decir, paralela a diferencial de L, aquí tenemos 90 grados. Esto será la componente tangencial del campo a la curva. Esa componente será igual a B por el, si le llamamos ángulo θ, al ángulo entre B y el vector de L, será B por el coseno de θ. El primer miembro entonces integral de B producto escalar de L, desarrollando el producto escalar nos quedará el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido que dijimos que es θ. B coseno, B por coseno es la componente tangencial. La componente tangencial por dl. Igual al segundo miembro, que es mu sub 0 por la corriente neta. Por este motivo se puede decir que la ley de Ampère relaciona la integral de línea de la componente tangencial del campo magnético alrededor de una curva cerrada C con la corriente neta que atraviesa una superficie limitada por dicha curva. Es importante entender que la corriente neta es la corriente que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Se hace la aclaración porque un error muy frecuente en los exámenes es que el alumno diga que la corriente neta es la corriente que atraviesa la curva, cuando en lugar lo correcto es decir la corriente que atraviesa una superficie limitada por la curva C. Hay que tener en cuenta que una curva puede limitar infinitas superficies. Este hecho lo pone de relevancia, más adelante lo veremos, Maxwell
y será visto en su momento. Consideremos una situación cualquiera, por ejemplo, de vuelta una superficie una curva cerrada que le llamaremos C, y en esta región configuraciones de corriente eléctrica, por ejemplo las siguientes corrientes: corriente I1, I2, I3, I4, y una superficie limitada por la curva, por ejemplo, en el plano de la pizarra. Si imaginamos que esa superficie es opaca, veremos que las corrientes 2 y 3 atraviesan la superficie de atrás hacia adelante. En cambio, las corrientes 1 y 4 estarían atravesando la superficie de adelante hacia atrás. Cuando se calcula la corriente neta, hay que sumar las corrientes de acuerdo a este sentido. Es decir, las corrientes que atraviesan la superficie en un sentido tendrán un signo, por ejemplo, estas dos positivas, de atrás hacia adelante, y las corrientes que atraviesen la superficie en sentido contrario, signo opuesto. Estas dos serían negativas. O a la inversa. El sentido de integración a lo largo de la curva C viene dada por el sentido de las corrientes de acuerdo a la regla de la mano derecha. En este caso, si estamos tomando positivo estas corrientes, el sentido de integración tendrá que ser el indicado, esto es en sentido antihorario. Entonces, hemos hablado brevemente de ambos miembros de la ley de Ampère. Se puede utilizar la ley de Ampère para obtener el campo magnético en situaciones o en configuraciones de corriente que tengan un alto grado de simetría. Esto quizás nos recuerde a la ley de Gauss. Recordemos la expresión de la ley de Gauss: integral cerrada del campo eléctrico diferencial de A lo largo de una superficie cerrada A igual a la carga neta sobre epsilon 0. En el segundo miembro, Q sub n es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana, y esta expresión nos permitía calcular el campo eléctrico en configuraciones de carga con alto grado de simetría. Algo semejante estaría ocurriendo con la ley de Ampère, que la utilizaremos para calcular el campo magnético en situaciones que tengamos corrientes con un alto grado de simetría.
Ahora bien, esta ley, al igual que la ley de Gauss, son dos leyes de mucha importancia teórica y tendrán su validez haya o no simetría de las configuraciones o de cargas o de corrientes. Aunque en el caso de que no haya simetría, ambas ecuaciones, si bien es cierto, serán útiles, serán válidas, no serán útiles para el cálculo ya sea de campo eléctrico o del campo magnético. Una cuestión importante es que la ley de Ampère se cumple para cualquier subcurva cerrada siempre y cuando las corrientes en la región sean estacionarias y continuas. Cuando decimos estacionarias, hacemos referencia a que las corrientes no deberían ser funciones del tiempo, no deberían variar con el tiempo. Y continuas, hacemos referencia a que deban ser continuas en el espacio. Esto implica que no debería haber ninguna región en el espacio en los cuales se produzca acumulación de carga eléctrica.